A ver, ¿nos hemos puesto a pensar por qué ciertos olores o canciones nos transportan a un recuerdo específico? ¿O por qué repetimos hábitos, buenos y malos, casi en piloto automático? Para entender todo eso, tenemos que irnos a las raíces, a los meros comienzos de la terapia de la conducta y conocer a las mentes brillantes que empezaron a descifrar el porqué de nuestro comportamiento. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Vamos a ir en orden cronológicamente porque es la mejor manera de ver cómo fue evolucionando todo este pensamiento. Vamos a arrancar con los famosos reflejos de Pavlov. De ahí saltamos al conductismo más puro, el de Watson y Skinner, y vamos a cerrar con la visión de Albert Bandura, que es quien vuelve a meter a la mente en todo este juego. Y bueno, nuestro punto de partida es Ivan Pavlov. Y lo curioso es que él ni siquiera era psicólogo, era fisiólogo. Estaba estudiando la digestión en perros y, casi por accidente, terminó sentando las bases para una forma completamente nueva de entender la psicología. El gran descubrimiento de Pavlov, que de verdad cambió las reglas del juego, fue el condicionamiento clásico. ¿Qué es esto en palabras sencillas? Demostró que podemos aprender a reaccionar a algo que antes nos era totalmente indiferente. Por ejemplo, el sonido de una campana, que no significa nada, puede terminar provocando una respuesta supernatural, como salivar, si lo asociamos una y otra vez con algo que sí provoque esa reacción, como un buen trozo de carne. Es que el proceso es fascinante por lo simple que parece. Miren, al principio la cosa es clara. El perro ve comida y saliva. Normal. Oye una campana y nada, no pasa nada. Luego, durante el experimento, Pavlov hacía sonar la campana justo antes de darle la comida, una y otra vez. ¿Y qué pasó? Que el cerebro del perro hizo una nueva conexión. Llegó un punto en que el simple sonido de la campana, sin comida a la vista, era suficiente para que el perro empezara a salivar. ¡Increíble! Y esto tiene sus reglas, por así decirlo. La adquisición es esa primera fase, cuando se aprende la asociación. Pero, ¿qué pasa si Pavlov empieza a tocar la campana sin dar comida? Ocurre la extinción, la respuesta se va debilitando. Luego está la generalización. El perro podría salivar con un timbre o un sonido parecido. Y lo contrario es la discriminación, que es cuando aprende a distinguir perfectamente el sonido exacto de la campana y no reaccionar a otros ruidos. Todos estos principios explican muchísimas de nuestras reacciones aprendidas. Muy bien, dejamos a Pavlov y sus perros y nos vamos con nuestra siguiente figura clave, John Watson. Él tomó estas ideas de Pavlov y, literalmente, fundó una nueva escuela de psicología. La propuesta de Watson fue, para su época, súper radical. Básicamente dijo, a ver, si la psicología quiere ser una ciencia de verdad, como la física o la química, tenemos que olvidarnos de la mente. Para él, todo eso de los pensamientos, los sentimientos, era como una caja negra, imposible de medir objetivamente. Lo único que importa, lo único real para la ciencia, es lo que podemos ver y medir, la conducta. Entonces, para Watson, el asunto era así de simple. Hay un estímulo en el ambiente, y eso provoca una respuesta que podemos observar. Punto. El famoso modelo estímulo-respuesta. Todo lo que pasaba en medio, en la mente, no era asunto de la psicología científica que él proponía. Y si Watson puso la primera piedra, ahora llega Boris Skinner, o B.F. Skinner, para construir sobre ella. Pero le dio un giro fundamental al enfoque. Ya no se fijó tanto en el estímulo que viene antes de la conducta, sino en lo que pasa después, o sea, en las consecuencias. Y aquí está la gran diferencia, y es clave entenderla. Lo de Pavlov, la salivación del perro, es un reflejo, algo involuntario, automático. Pero Skinner se preguntó, bueno, ¿y qué pasa con las cosas que hacemos a propósito? Como una rata que aprende a presionar una palanca para obtener comida. Esa conducta no es un reflejo, es una acción voluntaria y se mantiene o no dependiendo de lo que pasa justo después. La idea central de Skinner es súper potente y en el fondo muy intuitiva. Nuestra conducta es una función de sus consecuencias. Así de simple. Vamos a repetir las acciones que nos traen cosas buenas, que nos dan recompensas, y vamos a tratar de evitar las que nos traen problemas o castigos. Para que esto quede clarísimo, pensemos en esta matriz. Hay dos preguntas. Primero, ¿queremos que una conducta aumente o disminuya? Y segundo, para lograrlo, ¿vamos a dar algo o vamos a quitar algo? Si damos algo agradable para que la conducta aumente, eso es reforzamiento positivo.
Si quitamos algo desagradable para que la conducta también aumente, es reforzamiento negativo. Ahora, si damos algo desagradable para que la conducta baje, es castigo positivo. Y si quitamos algo que gusta para que la conducta baje, es castigo negativo. Por ejemplo, un refuerzo positivo es el clásico: felicitar a alguien por un buen trabajo. Pero el refuerzo negativo a veces confunde. Pensemos en esto. El auto pita hasta que nos ponemos el cinturón. Al ponérnoslo, quitamos el ruido molesto. La conducta de usar el cinturón aumenta. Por otro lado, un castigo positivo sería, por ejemplo, tener que lavar los platos por llegar tarde. Y un castigo negativo, quitarle a un adolescente el celular por no hacer la tarea. Y justo cuando parecía que todo en la conducta se explicaba por estímulos y consecuencias, llega nuestro último pionero, Albert Bandura, y le da un giro a todo, reintroduciendo algo que se había quedado fuera: la mente, la cognición. El gran argumento de Bandura fue que, claro, aprendemos de las consecuencias de nuestras acciones, pero no es la única forma. Aprendemos muchísimo simplemente viendo a los demás. Y a esto lo llamó aprendizaje vicario o modelado. Pensemos un segundo. ¿Cómo aprendimos la mayoría de las cosas? ¿Andar en bici, a usar una nueva aplicación, a cocinar una receta? Viendo a alguien más hacerlo. Observamos lo que hacen, vemos si les funciona o no, y aprendemos de sus éxitos y de sus errores, sin tener que pasar por todo el proceso de ensayo y error nosotros mismos. Pero ojo, que observar no es un acto pasivo, para nada, tiene varias funciones. Es informativa porque nos dice: ok, esta conducta lleva un premio. Es motivacional porque si vemos que a alguien le va bien, nos dan ganas de intentarlo. Incluso aprendemos emociones. Vemos a alguien asustarse con una araña y es probable que nosotros también sintamos algo de aprensión. Y con esto llegamos a uno de los conceptos más importantes y útiles de Bandura: la autoeficacia. Y esto es clave. No se trata de qué tan capaz se es objetivamente, sino de la creencia que se tiene sobre la propia capacidad para lograr algo. Es esa confianza interna que nos dice: sí, puedo prepararme y pasar este examen, o puedo liderar este proyecto. Es un motor potentísimo para la motivación y para no rendirse ante las dificultades. Entonces, si miramos hacia atrás, vemos una evolución clarísima. Empezamos con Pavlov y respuestas casi biológicas, reflejos. Pasamos por Watson y Skinner, que se centraron en la conducta observable y sus consecuencias. Y terminamos con Bandura, que nos da un modelo mucho más completo, donde el contexto social, lo que vemos en otros y lo que creemos de nosotros mismos, juega un papel fundamental. Y al final, todo este viaje, desde Pavlov hasta Bandura, nos deja con esta gran pregunta en el aire. ¿Somos una especie de arcilla moldeada por nuestro entorno, por los estímulos y las consecuencias? ¿O somos también los arquitectos que diseñan y construyen su propia conducta, capaces de aprender, de elegir y de creer? La evolución de esta terapia parece sugerir que la respuesta no está en un extremo o en el otro, sino en la increíble danza que hay entre ambos.